¿Qué tienes de este asesinato en Atizapán? Y hay presencia de fuerzas federales, me dices, ¿no? Así es, Joaquín, en información de último minuto se refiere que se encontró el cuerpo de una persona sin vida precisamente en el fraccionamiento Real Antigua de la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Se trata, dicen, del narcotraficante de origen holandés Marco ligado al grupo del Mayo Zambada en medio de la guerra con los Chapitos en Culiacán y quien estaba en la lista de los más buscados por Interpol. Se supone que habría sido encontrado muerto junto a una camioneta blindada al interior de este fraccionamiento ubicado en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. En la movilización pues se encuentran elementos de la policía de Atizapán, así como elementos del ejército y también de la Defensa Nacional, resguardando en estos momentos a quien pues se considera de los más buscados precisamente allá en Europa y que se había mantenido prófugo en diferentes países como Rusia, Turquía y Dubái. Hasta el momento pues espera la confirmación de las autoridades, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos en la movilización en Atizapán de Zaragoza, Joaquín. Bien, pues mire, esta persona, Marco Eben, nació en marzo de 1992 en Holanda, en los hoy Países Bajos. Fue un narcotraficante holandés condenado en octubre de 2020 a 7 años y 4 meses de prisión por su participación en el contrabando de unos 400 kilos de cocaína de Brasil a los Países Bajos, ocultos en cargamentos de piñas. Tras su condena desapareció Eben. Sí, salió antes de la cárcel, se dio a la fuga y fue incluido en la lista de los más buscados por Europol, la Interpol europea. Se informó que había sido visto en México. Se dijo entonces, específicamente en Culiacán, en Sinaloa, donde se unió a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa, liderada entonces por Ismael Zambada, ¿sí? Alias el Mallito Flaco. Se le vinculó con enfrentamientos armados en Sinaloa. En octubre de 2024, aquí aparece, ¿sí? Diversos medios reportaron que Eben había sido asesinado en México durante un tiroteo entre facciones rivales del cártel de Sinaloa. Sin embargo, ahora dicen que lo mataron hoy. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible todo en el crimen organizado, en la delincuencia organizada. La trayectoria de Eben, se dijo, refleja la creciente interconexión entre el crimen organizado europeo y los cárteles mexicanos, evidenciando la expansión de las redes de narcotráfico a nivel global. Este es el caso de Marco Eben, que ahora resulta, ¿lo habían matado o no lo habían matado? Tuvo que ver con el cártel de Sinaloa, y era un personaje tal que el rapero holandés Yaga Yaga lamentó su fallecimiento a través de las redes sociales, refiriéndose a Eben como un guerrero. No, como un guerrero no, como un narcotraficante, como un delincuente. ¿Y a poco no lo distinguieron nunca así en Sinaloa? ¿Cuándo lo mataron? ¿Lo mataron realmente en aquel enfrentamiento o fue un montaje que hacen los integrantes del crimen organizado con frecuencia para dar por muerto a alguien y que pueda seguir operando después de la falsa muerte? Pues este es un asuntazo, le digo a usted como de novela, y el gobierno de México tendrá que confirmar si este que acaban de ejecutar aquí en el Estado de México, es Marco Eben o no lo es. Aquí, en Tizapán, ¿sí? El cuerpo fue hallado en un domicilio, le decía, aquí en Atizapán, lo que está empezando a generar, para mí, confusión sobre las circunstancias exactas de su muerte. ¿Cuándo murió? ¿Cuando dijo que lo habían muerto en 2024? ¿O murió hace un momento cuando lo asesinaron en su casa de Atizapán? Pues sí, ojalá. Esto se aclara, no, ojalá, esto se tiene que aclarar, y porque esto daría explicación a muchísimas cosas, a la presencia del crimen organizado en el Estado de México, a la presencia y operación del crimen organizado en la Ciudad de México y a los nexos con el cártel de Sinaloa y con los cárteles europeos de la droga. ¿Por qué?
¿Usted cree que primero fue a Brasil, de Brasil exportaba, vamos, traficaba cocaína a Holanda. Luego desapareció, ¿cómo que desapareció? Y fue visto en Sinaloa. Y si fue visto en Sinaloa, ¿por qué nunca lo detuvieron? ¿Por qué? Porque había una orden de detención. ¿Y aquel tiroteo sí lo mataron en Sinaloa? ¿O lo mataron esta mañana en su casa, en Atizapán?